Estudiantes, muy buenos días estudiantes. Hoy aprenderemos sobre el tema de las cónicas. En nuestro libro de matemática de grado décimo, en la página 224, tenemos el tema de las cónicas. Las cónicas están presentes en el estudio de la astronomía, la óptica, la acústica, la arquitectura, la ingeniería, la navegación y muchas otras áreas. Las secciones cónicas son circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. En la historia de las matemáticas, el tratado más completo sobre las cónicas fue escrito por el matemático y astrónomo griego Apolonio de Perga, alrededor del año 225 a.C. El libro La forma cónica de Apolonio fue criticado por algunos sabios de su tiempo, dado que este estudio no mostraba ninguna aplicación en el mundo real. Pero más adelante, alrededor del año 1605, el astrónomo alemán Johannes Kepler descubrió que los planetas alrededor del Sol describen órbitas elípticas. En 1632, Galileo Galilei descubrió que el movimiento de los proyectiles describe una trayectoria parabólica. Y en 1662, Robert Boyle descubrió que la temperatura constante, la función que expresa la relación entre el volumen de una masa de un gas fijo y la presión ejercida sobre él, es una hipérbola. Entonces, vamos a adentrarnos a este mundo de las cónicas con estas aplicaciones. Para construir las cónicas, la superficie cónica de revolución es aquella generada por una curva plana que se hace girar alrededor de una recta fija ubicada en el mismo plano de la curva. Cuando se hace girar una recta alrededor de una recta fija, la superficie generada es un cono, denominado superficie cónica de revolución. La recta que gira se denomina generatriz. Aquí tenemos el ejemplo, generatriz. Y la recta fija se denomina eje. Aquí tenemos esta línea punteada denominada eje. El punto de corte de las dos rectas se denomina vértice. Este punto es el vértice. A continuación se muestra una superficie de revolución de una superficie cónica que tenemos a continuación. Entonces, aquí tenemos esta superficie de dos conos que se observan a partir de la revolución alrededor de un eje fijo. En nuestro tema de las secciones cónicas, siempre vamos a interpretar dos conos, así como aparecen acá, a través de los cuales hemos cortado utilizando una recta formando las diferentes figuras. En el primer cono, el color verde representa un plano que corta la parte superior formando una circunferencia. La línea que forma la circunferencia equivale a todos estos puntos que están alrededor, acá, alrededor justamente de esta línea. Aquí encontramos entonces este que sería nuestra circunferencia. Para nosotros, digamos, apuntar aquí, nuestra circunferencia sería esta, correcto. Y aquí tendríamos una parábola. La parábola se forma cuando nuestro plano corta al cono inferior, por ejemplo, de esta manera. Esta curva que está aquí se denomina parábola. La elipse se forma cuando nuestro plano corta de manera diagonal al cono y esta curva que está aquí cerrada se denomina elipse. Y finalmente obtenemos una hipérbola cuando la línea que corta entonces lo hace de lado a lado, tanto la parte superior como la parte inferior. Entonces vamos a observar aquí, por ejemplo, en nuestra figura, aquí tenemos una hipérbola. Entonces mire que en esta hipérbola nosotros
hemos encontrado que hay una línea curva, que es la que une acá esta parte de arriba, y hay otra línea curva que es la que une esta parte abajo. Pero antes de las matemáticas, vamos a mirar en nuestra presentación cuáles son esas aplicaciones arquitectónicas que encontramos con estas curvas tan importantes. Por ejemplo, si tuviéramos un punto, cuando cortamos con una recta, al momento de cortar la recta en la intersección, donde se forman justamente los dos conos, esta intersección da como lugar un punto. Cuando el plano de color rosado corta el cono superior y el cono inferior, pero pasando por este punto, se formará entonces una línea recta que encontramos aquí. Y cuando nuestro plano corta de manera de arriba hacia abajo, pasando por el vértice de este punto, entonces encontraremos dos rectas que se cruzan en un punto, denominadas rectas secantes. A continuación, vamos a mirar en nuestro texto, en la siguiente sección, la pregunta número 1. Explica cómo se obtiene cada superficie de revolución. Entonces aquí tenemos esta figura, que equivale a una figura de un cilindro. Entonces vamos a tratar de determinar cómo nuestro cilindro es capaz de producirse. Nuestro cilindro tiene una parte curva cerrada, forma circular superior. ¿Cómo lo podemos obtener? Por ejemplo, tomando la parte superior y desplazándola hacia abajo. Esta sería nuestra circunferencia, de la cual podemos obtener una esfera. Tomamos la circunferencia y la ponemos a rotar sobre un punto fijo. Y de esa manera encontraríamos entonces nuestra esfera. Aquí tenemos otros. Por ejemplo, escribe el nombre de la sección cónica que se forma al encender una lámpara y proyectarla en una pared. Vamos a observar qué forma de curva se obtiene. Efectivamente será una parábola. En algunos edificios, mire, por ejemplo, acá tenemos los pilares de la Catedral de Brasilia, en el Brasil, tienen una forma hiperbólica. El Coliseo Romano, su Coliseo Romano tiene una forma elíptica, y se alcanza a observar muy bien. Y en general, en la arquitectura, tenemos una aplicación de las cónicas. Por ejemplo, ya habíamos dicho, un repaso, las cónicas son principalmente 4 curvas. De las 4 curvas, nosotros podemos entonces analizar la primera, que sería un círculo, correcto. La segunda, una elipse, tenemos aquí. La tercera, una parábola, que es la que tenemos acá. Y la última, que es una hipérbola. Bueno, nosotros, además de nuestras figuras, nos interesará entonces saber que la elipse, bueno, tiene una forma, digamos, matemática, la vamos a ver más adelante, pero nuestra elipse es la que describe, por ejemplo, alrededor del Sol, la mayoría de planetas describe una elipse. Aquí encontramos también, por ejemplo, en la arquitectura, un coliseo, por ejemplo, de manera elíptica, correcto, ya lo hemos mencionado. En las catedrales también, en la plaza de San Pedro, tenemos también una elipse. Y tenemos la parábola, que es una curva que ya hemos estudiado con algunos elementos matemáticos, y la podemos encontrar, por ejemplo, cuando se enciende el foco, la lámpara para proyectar luz en la pared, podemos encontrar una forma de parábola. Y finalmente, pues la hipérbola, que es la que tenemos acá, en los techos, que ya hemos dicho, miren estas cubiertas en forma de unas curvas denominadas hipérbolas. Entonces espero que en este capítulo del inicio de estas figuras se entusiasmen a aprender más de su texto, el texto que estamos utilizando, nuestro texto de los caminos del saber, en donde van a encontrar
preguntas interesantes sobre este tema que podemos compartir en la próxima clase. Estudiantes, que tengan un excelente resto de día y nos veremos en el salón de clases. Felicidades.